En este video vamos a aprender sobre los criterios de divisibilidad. Tenemos como meta aprender cuando una cantidad se puede dividir entre 2, 3 o 5. Iniciamos entre 2. Decimos que un número se divide entre 2 si este termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Es decir, si termina en número par o termina en 0. Veamos ahora algunos ejemplos de cuando un número se divide entre 2. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos 124. ¿Por qué se divide entre 2? Porque termina en 4 y el 4 es un número par. Tenemos también 8. ¿Por qué 8 se divide entre 2? Porque es 8. Sabemos que un número par se divide entre 2. También tenemos lo que es 32. ¿Por qué 32 se divide entre 2? Porque termina en 2 y el 2 es un número par. También tenemos el número 40. 40 se divide entre 2 porque termina en 0 y sabemos que si una cantidad termina en 0 se divide entre 2. Y también tenemos 66, que de igual forma se divide entre 2 porque termina en 6 y el 6 es un número par. Veamos ahora entre 3. Para saber si una cantidad se divide entre 3, tenemos que hacer la suma de los dígitos de esta cantidad y luego verificar si esa suma es múltiplo de 3. Con estos ejemplos ahora vamos a comprender de qué se trata esta idea. Por ejemplo, ahí tenemos la primera cantidad, que es 432. Para saber si se puede dividir entre 3, hacemos la suma de los dígitos, que sería 4 más 3 son 7, más 2 son 9. Entonces la suma de los dígitos aquí nos da 9 y 9 está en la tabla del 3. Por consiguiente, esa cantidad 432 sí se divide entre 3. Con la segunda hacemos lo mismo, sumamos los dígitos. Aquí tenemos que la suma de estos dígitos será igual a 3 porque 1 más 0 es igual a 1, más 2 es igual a 3. Y si buscamos en la tabla del 3, pues el 3 aparece porque es uno de sus múltiplos. En otro caso tenemos que la suma de los dígitos de esta cantidad, 435, será igual a 4 más 3 son 7, más 5 son 12. Y el 12 está en la tabla del 3. Por consiguiente, esa cantidad es múltiplo de 3. Por consiguiente, esa cantidad se divide exactamente entre 3. Veamos el último ejemplo. Tenemos 452. Primero hacemos la suma de los dígitos. Tenemos aquí 4 más 5 son 9, más 2, 11. Y si buscamos el 11 en la tabla del 3, pues no aparece. Por consiguiente, 452 no es divisible exactamente entre 3. Aquí tenemos el último caso, que es entre 5. Decimos que una cantidad se divide entre 5 si su última cifra o último dígito es 0 o es 5. Ahí tenemos los ejemplos. Tenemos el 100. Si observamos, termina en 0. Por consiguiente, este número se divide entre 5. Luego tenemos 85. Tenemos que observar en qué termina. Termina en 5, por consiguiente, esa cantidad se divide exactamente entre 5. También tenemos 505, que también termina en 5, y por esto se divide entre 5, porque termina en 5. Por último tenemos 550, si observamos, termina en 0, y toda cantidad terminada en 0 se divide entre 5. ¿Cuándo no se divide entre 5? Por ejemplo, si tengo 123, no se divide entre 5 porque termina en 3. Para que se divida entre 5 debe terminar en 0 o en 5.